hay una pregunta que generalmente se hace, es que si todas las religiones son iguales. Todas son iguales porque todas tienen en su contexto general dogmas, costumbres y ritos propios de cada una de ellas, en donde sus fieles buscan agradar a la divinidad para que así también poder recibir los beneficios que ella les ofrece por ser sus seguidores. Ahora surge la pregunta, ¿el mensaje que Jesucristo trajo está dentro de la categoría de religión? Podríamos partir hablando de algo que él, con autoridad, con personalidad o como quisiéramos decirle, él se autodefine como la única persona que es la que puede hacernos entender la realidad de una divinidad, que es el Padre Celestial, creador de todas las cosas. Y encontramos en Juan 14, 6 y 7, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y si ustedes realmente me conocieran, dice el versículo 7, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Esto refleja claramente a Jesucristo como el Hijo de Dios, empoderado en su condición de Hijo de Dios, y además quién es el que revela al Padre creador de todas las cosas del universo. Esto me permite entender de que lo que Jesús plantea no es una religión, sino que es el conocimiento universal del Dios creador. Ahora, cuando Jesucristo estuvo caminando por las calles de Jerusalén, él se enfrentó muchas veces con gente religiosa, gente que le planteaba a él ciertas cosas que para ellos no eran correctas de las que hacía Jesús, como por ejemplo, en una oportunidad sus discípulos pasaron por un campo lleno de espigas y comieron, y fueron criticados porque justamente ese era un día sábado, el día de reposo, en donde no se podía hacer nada. Dice, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes por su tradición violan los mandamientos directos de Dios? O sea, aquí estamos viendo que hay una discusión en torno a ciertos mandamientos que deberían cumplir, pero ellos no los cumplían, más adecuándose a lo que es la tradición y lo que los ancianos o antiguos les habían dejado en el tiempo. Por lo tanto, aquí se transforma lo que era el judaísmo, realmente algo puro, entregado por Dios, se transformó en una religión. Y eso es lo que Jesús quiere hacer entender, que lo más importante era que en ese momento los discípulos tenían hambre. O sea, era un día de reposo, pero ellos no estaban trabajando en el campo, ellos simplemente estaban saciando su hambre del momento. Y bueno, y ahí nos encontramos con lo que Jesús quiere y con lo que los religiosos piden, y eso lo vemos hasta el día de hoy. Y lamentablemente también el cristianismo, hasta nuestra época ahora contemporánea, han convertido muchos el cristianismo en religión. Lo han llenado de dogmas, de costumbres, de ritos y de cosas que en realidad lo único que hacen que la gente piense que Dios es un Dios tirano, un Dios que quiere cosas de la gente, quiere rituales, quiere costumbres, pero no es un Dios lleno de amor y de misericordia, que su bondad y su misericordia sobrepasa todo ese tipo de cosas o tipo de costumbres que se han ido inculcando dentro de muchas congregaciones cristianas. Y usted podría pensar en cualquiera. Muchas congregaciones cristianas están más sujetas a sus costumbres que a la verdadera enseñanza del Evangelio, que es el amor que Dios quiere entregar a esta humanidad. En algunos casos, Jesús encontró que sanó a un hombre en un día sábado. También lo criticaron por eso. O sea, los religiosos no les importaba si esa persona era sana o no, que había estado literalmente enferma toda su vida y no causó alegría en ellos. No, para ellos era lo más importante, los ritos, las costumbres, que en el día sábado no podía cargar su camilla o no podía hacer tal y tal cosa. Entonces, lo que Jesús trata de hacer entender a esta gente, que no es las costumbres, las religiones. Es como cuando Isaías les dice al pueblo de Israel, estoy harto de vuestras lunas llenas, de sus toros engordados, todos los sacrificios. Lo que Dios quería era un corazón sincero, y eso es lo que busca Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo no está enmarcado en una religión, sino que está entregado para que todos lo entendamos. Ahora alguien podría decir, entonces las iglesias, las organizaciones están de más. No, no están de más las organizaciones.
porque el ser humano por naturaleza necesita organizarse. Desde inicios de la historia de la humanidad nos hemos organizado en diferentes tipos de cosas. ¿Y por qué no organizarnos también como creyentes, seguidores de Jesucristo, y tener nuestra propia organización? Pero ¿cuál es el error? Es que a veces ponemos normas, ponemos controles que solamente hacen que esos controles nos controlen. No, esto debe ser así, esto se debe decir de esta manera, debemos respetar estos lugares sagrados, que el púlpito es sagrado o que esto es sagrado. Y lo único sagrado que Dios quiere que nosotros conservemos es que nuestro corazón tenga una relación con Él. Por eso es tan importante diferenciar que la vida de Jesucristo reflejada al ser humano no es para vivirla como religión. Tenemos a un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que quiere acercarse al ser humano, al que está invisibilizado a lo mejor por la sociedad, porque para muchos es un paria, alguien que no sirve, o para esa persona que tiene muchos recursos y que cree que está protegido por toda su cuna de oro, por todo su palacio de oro, y que al final de cuentas el uno o el otro van a morir un día y van a tener que presentarse delante de Dios. Bueno, podemos entender entonces de que ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Que nosotros seamos obedientes en lo que Él nos pide, en lo que Él nos requiere como hijos, como creación suya, porque la bendición de Él está sobre toda la humanidad. Por lo tanto, eso de ritos, costumbres que se han ido agregando en el tiempo y que solo hacen complicar la relación del ser humano con Dios y que la gente lo vea a un Dios distante, a un Dios que demanda solamente de la humanidad, que solamente quiere cosas de la humanidad y que las situaciones quizás naturales que se producen como terremotos, inundaciones y todo eso son castigos de Dios. Y eso es la mentira más grande que puede suceder, porque en la antigüedad las diferentes religiones pensaron de que si el volcán se explotaba era porque el Dios estaba enojado, y eso se ha ido transmitiendo en el tiempo. Pero la verdad de las cosas que Dios ha querido una relación de padre a hijo con esta humanidad, y por eso envía a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos conocer directamente de primera mano, por decirlo así, la relación de Dios con el ser humano. Hay una parte también en Mateo que nos enseña acerca de todo esto que tergiversa la relación del ser humano con Dios. En Mateo 23 al 28 dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de exceso. Entonces aquí lo que Jesús los confronta es que están más preocupados de las cosas externas, las cosas que en apariencia nos hacen parecer más pulcros, mejores personas delante de los demás, pero en nuestro interior, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones a veces están llenas de avaricia y de corrupción. Por lo tanto, lo que Dios quiere es que de nuestro corazón surja esa relación. Por eso Él dice: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Y a qué se deben limpios de corazón? Aquellos que están procurando tener una relación con Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo que está lleno de distorsión, de pecado, de quebrantamiento, y vamos a estar cometiendo errores. Pero Dios nos mira como de padres a hijos, nuestra intención de querer agradarle, de querer ser cada día mejor para Él, pero no con esa visión de un Dios castigador, sino con un Dios lleno de amor y de misericordia, como miraría el niño a su Padre amoroso que lo cuida en todo momento. Ese es el mensaje de Jesucristo, que no lo convirtamos en religión, no lo convirtamos en ritos y en costumbres que lo único que hacen es atarnos, y cuando creemos haber conocido la verdad, lo único que hacemos es sentirnos más atados porque hemos caído en una congregación a veces o en algún grupo religioso que nos ata y nos llena de ritos y costumbres y dogmas y no nos lleva a la verdad, que es encontrar el amor de Jesucristo. Esa es la invitación a que usted busque, clame a Dios y busque solamente a través de Jesús, como Él se define: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el que manifiesta el amor de Dios para toda la humanidad. Él vino a entregarse, y esa es la bendición de Dios Padre, que pone a su Hijo como pago de nuestras culpas y de nuestras faltas para poder tener una relación de padre a hijo lleno de amor y de misericordia. Que el Señor les bendiga.